presencia bendita del Señor. Hacer el tiempo para hacerle culto a Él desde que inicia el culto puede ser su ofrenda, no material, sino su ofrenda como sacrificios que dice la palabra del Señor, que son los que al Señor le agradan. Fruto de labios, dice Hebreos, que confiesan su nombre. Así que, hermanos amados, reciba de parte del Señor un cordial saludo para todos aquellos que ya se han sintonizado y están viendo la bendita palabra del Señor. Algunos quizá habrán leído los mensajes que he colocado tanto en el chat de general de la iglesia, en WhatsApp, como también en la transmisión, exhortándolos a conectarse. Sé que probablemente después de tantos domingos sin salir, algunas familias deciden ir a algún lugar y por supuesto en algún momento esto es válido, pero yo quiero siempre exhortarle, si usted está en casa, a que sintonice como miembro de Iglesia de Cristo Betel desde la escuela dominical y también el tiempo de alabanza que sabemos que es alabanza para nuestro Dios. Si usted tiene gratitud porque el Señor hasta aquí lo ha mantenido con vida, hasta aquí el Señor le ha provisto, hasta aquí el Señor ha hecho maravillas en su vida, lo menos que podemos hacer, creo yo, es estar pendientes de estas transmisiones, sintonizar este tiempo de alabanza y no solo sintonizar para el tiempo de la palabra, porque indudablemente el culto a Dios, como lo vamos a ir viendo en los temas que voy a ir desarrollando en estos días, involucra no solamente oír palabra del Señor. El apóstol Pablo, cuando visitaba las iglesias, les hacía una pregunta muy interesante. ¿Qué hay, pues, cuando os reunís? Y acuérdese que ahora la reunión todavía no podemos hacerla en el templo, pero sabemos que la fecha, el tiempo, la época se está acercando. Pero usted que está en su casa, si está solo, si está con su esposa, si está con sus hijos, la pregunta que también hoy le hacemos es, ¿qué hay pues cuando usted se reúne? ¿Alguno tiene salmo? ¿Alguno tiene cántico? ¿Alguno tiene revelación? ¿Alguno tiene don de lenguas? ¿Alguno tiene aquello que el Espíritu Santo muestra? Eso nos indica que las iglesias en los tiempos del apóstol Pablo, el perito arquitecto de la iglesia, y a quien le revelaron mucha de la doctrina para la iglesia, nos muestra cómo se involucra precisamente muchas cosas para el culto a Dios. Así que yo lo motivo, lo invito, lo exhorto como pastor a los que son miembros de acá de esta congregación para que aproveche desde las 9:30 todo el culto a Dios, porque sabemos que esto es agradable delante de la presencia del Señor. Así que vamos a orar, hermanos, en este momento. Vamos a darle gracias a Dios porque Él ha sido bueno, porque para siempre su misericordia. Agradecemos al grupo de alabanza que hoy participó en este turno y por supuesto también a los hermanos que tienen las cámaras. A ellos los saludamos y los bendecimos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por estar una vez más en tu templo. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú te agradas de los corazones contritos y humillados, de los corazones sinceros, de aquellos que, como dice tu palabra, levantamos manos sin ira y sin contienda, porque de tales sacrificios tú te agradas. Gracias, Señor, porque nos has dado voz. Gracias, Señor, porque nos permites
levantar nuestras manos. Sabemos que hay hijos tuyos que no pueden levantar sus manos porque no las tienen. No pueden mover sus pies porque no los tienen. Pero nosotros que tenemos nuestras manos, nuestros brazos, tenemos nuestras piernas, tenemos nuestra voz, nosotros a ti te damos toda honra, a ti te damos toda gloria, a ti, Señor, te bendecimos grandemente, Señor, en esta hora, y te suplicamos que nos envíes tu palabra como rocío, nos envíes tu palabra como lluvia, nos envíes tu palabra como aguacero, según la necesidad de tu pueblo, según la necesidad de tus hijos. Bendecimos a los miembros de Iglesia de Cristo Betel que ya están sintonizando y a los miembros del cuerpo de Cristo que también a veces sintonizan o tendrán la oportunidad de oír esta palabra en otra ocasión. Los bendecimos y te pedimos, Señor, que la unción de tu Espíritu Santo esté, Señor, con cada uno de nosotros. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. El día viernes inicié una nueva serie de temas y para aquellos que tuvieron la oportunidad de oír ese mensaje, les mostré la importancia de saber qué dice la Biblia acerca de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Según la Biblia. Y obviamente tenemos que ir al Nuevo Testamento y probablemente tenemos que ver a la iglesia formarse en el libro de los Hechos y tenemos que ver también a la iglesia recibiendo doctrina en las epístolas. Así que en estos días vamos a estar tratando de responder a esa pregunta general. ¿Qué dice la Biblia acerca de la iglesia? ¿Por qué vemos esa importancia? Porque hoy hay miles y miles y miles de congregaciones, miles y miles de templos alrededor del mundo, miles y miles de ministros también, que cada uno pretendemos estar formando iglesia. Y la pregunta que tenemos que hacernos es si lo estamos haciendo de acuerdo al diseño original de Dios revelado en su palabra. Usted no me dejará mentir, en esta época de internet, de redes, de un aparatito tan pequeño que es una computadora y donde usted puede en cualquier momento, en cualquier lugar, oír mensajes, puede oír estudios, puede estudiar en línea la palabra del Señor y puede hacer tantas cosas, pero el problema es si lo que usted oye, si lo que a usted le enseñan, en relación a lo que es la iglesia y lo que usted ve, porque en las redes vemos diferentes ministerios, diferente alabanza, diferentes criterios de cómo atraer a las personas hacia la iglesia y obviamente tenemos que preguntarnos en estos tiempos si la metodología, porque hoy se habla mucho de métodos que usan los ministros, especialmente los más jóvenes y los ministerios más recientes, responden realmente a lo que Dios ha pensado y estableció sobre lo que es hacer iglesia y especialmente preparar a una novia casadera que según sus promesas, Él viene en su venida secreta a recogerla, a examinarla para ver si está de acuerdo a ese modelo inicial. El día viernes, aunque cuando no está la cámara adecuada, el día viernes coloqué o mostré dos de estos libritos. Si la cámara logra hacer el adecuado zoom, podremos nosotros leer que dice La estructura de la iglesia, parte 1. Este es uno de los libros, dice Doctrinas Apostólicas,
abajo el autor, el doctor Otoniel Ríos Paredes, y que después de su muerte en 1998, de eso data ya 22 años, un grupo de ministros donde tuve el privilegio de participar, trabajamos para que se llevara a cabo la impresión de estos libros, que son 11. Y hay una parte 2 de la estructura de la iglesia. Pero llama mi atención que el hermano Otto, como nosotros lo conocimos, muy interesante que al hermano Otto no había obligatoriamente que llamarlo apóstol. Es interesante que fue tan sencillo como parte de las características de los verdaderos ministerios del Espíritu, que sencillamente nosotros le llamábamos hermano Otto. Y eso me hace meditar mucho sobre el perfil de los 5 ministerios actualmente, que también dentro de todo lo que veamos, porque tengo la enorme responsabilidad y la inquietud del Espíritu Santo de hablar acerca de lo que dice la Biblia, acerca de lo que es la iglesia, para que todos los oyentes y en especial los miembros de Iglesia de Cristo Betel tengan una claridad acerca de lo que es la iglesia, que por supuesto no es un templo, no es una edificación, no es un lugar, la iglesia, como muchas veces hemos interpretado, sino que sabemos que la iglesia somos nosotros. Y en este librito, esta parte o este tema que está aquí, que lo vuelvo a leer por tercera, cuarta vez, llama la atención que el hermano Otto, para los que somos miembros de Iglesia de Cristo Betel Ministerio en Casas, dice lo siguiente, citando Hechos capítulo 28 y verso 30, dice: Pablo, empero, quedó 2 años enteros en su casa de alquiler y recibía a todos los que a él venían. Leí en Hechos 28:30. Y entonces el comentario que quedó aquí plasmado, porque esto fue una enseñanza dictada el 2 de septiembre del 1997. Hice mis números y pude constatar que esto que el hermano Otto, nuestro pastor en aquel tiempo, enseñó junto con casi todos estos temas, y del segundo libro, vienen de 1995, 96, 97. Eso quiere decir que esto, que apenas 8 meses antes de morir, él lo enseñó y enseñó varios temas al respecto, me hicieron meditar que es urgente, especialmente después de 22 años, donde nos acercamos más al cumplimiento de la profecía bíblica, y en especial para nosotros que anhelamos ser iglesia novia. Él dijo: vemos al apóstol Pablo enseñando en una casa. Este es el comentario. Y entonces viene la pregunta: ¿no irá a terminar así la iglesia? Enseñando, seguramente el Espíritu lo hizo meditar y le puso en su corazón y le hizo esta pregunta. Así como inició la iglesia en la casa hace casi 2000 años, en el primer siglo, la pregunta que le vino a él es: ¿no irá a terminar así la iglesia? Y quizás sin darse cuenta, porque le dice la Biblia que en parte hablamos y en parte profetizamos. Me parece que nuevamente este varón de Dios profetizó acerca de lo que nosotros estamos viviendo ya hace más de 6 meses. Obviamente nosotros quisiéramos pronto regresar a un templo, pero yo quiero que usted note que cuando usted le hace culto a Dios en su casa, o se lo hace en un campo, o lo hace en una edificación, lo importante es que usted reconozca que ese culto a Dios usted lo hace no añadiendo algo al ámbito o al lugar donde usted está, sino que la iglesia que le hace culto a Dios es usted mismo. Y eso no lo puede usted olvidar,
porque aun cuando en determinado momento el apóstol Pablo con Silas estuvieron en una cárcel, ellos alababan al Señor, todos golpeados y con cepo en sus pies, y ellos a la medianoche, probablemente porque no podían dormir del dolor físico que tenían, dice la palabra del Señor que ellos cantaban, y sus alabanzas la oían los presos. Y eso nos hace pensar y nos hace recordar que la verdadera alabanza trae libertad a los cautivos, sean cárceles reales o cárceles en las que nosotros mismos nos metemos. Y luego añade el hermano Otto, bueno, no especulemos, dijo. Sin embargo, fue algo así que el Señor hace ya unos 13 años, después de haber empezado 3 años antes, un discipulado que fue la base de lo que hoy es Iglesia de Cristo Betel, Ministerio en Casas. El Señor habló a mi corazón que el nombre que le iba a dar le añadiera el énfasis Ministerio en Casas. Y hoy hay iglesias que incluso ponen en sus notas, en sus transmisiones, Iglesia en Casa. Muchos ministros estamos recordando realmente que es muy probable que así como inició la iglesia, después de casi 2000 años, el ciclo para la iglesia se esté cerrando. Yo quiero aprovechar entonces para recordarle a usted que hablamos el día viernes sobre 2 tipos de analogías que el apóstol Pablo hace en Primera de Corintios 3. Yo quiero que usted vaya a la primera epístola de los Corintios, capítulo 3, y se dé cuenta que el apóstol Pablo habla de la analogía de que la iglesia es labranza de Dios. Busque el verso número 9. Y ahí dice el apóstol Pablo, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Sunergos. Sun en el griego es una preposición que habla de estar a la par de, o estar trabajando con. Sun. Y ergos habla de trabajo. Entonces cuando dice somos colaboradores de Dios, está diciendo somos trabajadores que estamos a la par del Señor trabajando. Qué maravilloso privilegio. Y entonces define y dice vosotros, es decir, la iglesia. Primero habla de los ministros como sunergos, como colaboradores de Dios, y luego habla de la iglesia cuando dice y vosotros sois labranza de Dios. Pero la otra analogía que el apóstol Pablo utiliza aquí en este verso al final es que la iglesia a la que le llama vosotros es edificio de Dios. Entonces esta mañana quiero hablar de esa segunda analogía que como ingeniero civil de profesión y que gracias a Dios tuve muchos años de construir, aún me gozo de tener la oportunidad de dirigir la construcción de este templo, que si el hermano Minor le da un paneo a la cámara, podrá, los que no conocen el templo, darse cuenta que tiene elementos estructurales muy interesantes que nos van a servir quizá de ejemplo en esta mañana, porque cada vez que yo hablo de edificio, noten que es una analogía que el apóstol Pablo utiliza y en ese tiempo no habían edificios como estos, pero lo cierto es que cuando hablo de edificios yo me emociono, porque aún en mi desarrollo profesional tuve la oportunidad de hacer 2 torres gemelas de 22 niveles ahí en zona 10. Muy coloquialmente los que viven en esas torres de apartamentos le llaman los edificios panzones, porque el diseño es que en la parte de arriba las áreas, las plantas son más cortas y conforme va bajando se le ve como una panza porque van creciendo los niveles que están más abajo. Entonces, como ingeniero, como constructor que fui,
entiendo muy bien la analogía que quiere hacer el apóstol Pablo. Él era constructor de carpas, una edificación muy sencilla, pero quiero hacerle o llamar su atención hacia la palabra edificio, cuando dice vosotros sois edificio de Dios. Note que aun cuando se menciona que la iglesia es labranza, dice de Dios. Y ahí en la sintaxis griega llama la atención que cuando dice de es porque se usa el genitivo, que le da una interpretación de propiedad. Nosotros somos propiedad de Dios. No somos propiedad de ningún hombre. No somos propiedad de ninguna organización. Eso lo debe de tener usted sumamente claro, porque en estos días donde muchas veces el hombre es levantado a estaturas demasiado altas que no le corresponden como hombre, muchas veces se aprovecha o se apropia de algo que no le pertenece. Porque usted y yo, tengo que repetírselo varias veces, valemos la sangre de Cristo. El que murió en la cruz del Calvario pagó el precio y nosotros somos ahora iglesia de Cristo porque Él nos compró a precio de sangre. Eso no lo debe usted olvidar. Entonces, es interesante que la palabra griega que se traduce edificio es una palabra compuesta que es oikodomé, de oikos, que se traduce casa, y domé, que se puede traducir construir, se puede traducir como techo, se puede traducir como azotea, se puede traducir como casa. Realmente oikos tiene muchas acepciones, pero cuando juntamos esas dos palabras, oikodomé, es interesante que los diccionarios lo que nos indican es que oikodomé es arquitectura. Los compañeros con los que muchas veces trabajé eran arquitectos algunos y otros también ingenieros como yo. Y todo el que ha estudiado arquitectura en la universidad sabe que Dios usa a los arquitectos, por lo menos los que son hijos de Él, para inspirarlos en construcciones muy especiales. Pero la abstracción que tiene que usar un arquitecto, y para eso tiene que tener ciertos dones especiales, naturales, y obviamente estudiar las diferentes corrientes arquitectónicas, pero lo que yo quiero llamar su atención es que al arquitecto le dan la visión de algo que todavía no es una realidad y lo pone al papel a través de dibujos o a través de hoy en día tecnología que le permite dibujar hasta en 3 dimensiones. Pero quien hace generalmente la construcción de lo que al arquitecto le da la inspiración, generalmente son los ingenieros. Obviamente hay muchos arquitectos que también construyen. Entonces, en ese sentido, esas dos carreras profesionales se entrelazan. Ahora, cuando habla aquí la Biblia, hace casi 2000 años, y el apóstol Pablo habla acerca de que la iglesia es arquitectura de Dios, entonces eso me hace pensar a mí que la arquitectura se plasma a través de los diseños. Por eso yo me siento en toda la libertad de decir que la arquitectura para la iglesia, el diseño para la iglesia viene de arriba. La iglesia es una operación de Dios. Lo dice el apóstol Pablo en una de las porciones de la Biblia en el Nuevo Testamento, que las operaciones son de Dios, que los ministerios son del Hijo y que los dones son del Espíritu Santo. Entonces, la iglesia es un diseño de Dios, por lo tanto su origen es de arriba. Su origen no es humano. Por eso la iglesia es sobrenatural. Por eso tenemos que ser sumamente cuidadosos cuando como ministros nosotros queremos
y hacemos planes si estos no están de acuerdo al diseño original. Como ingeniero, normalmente cuando a mí me daban una construcción, y aun cuando se construyó este templo, se localizaron los puntos topográficos exactos donde se iban a colocar estos marcos estructurales que están compuestos por columnas y por vigas. Esto en la estructura actual se le llama un marco rígido de metal, que precisamente tiene el propósito, estos 5 marcos rígidos, de sostener el peso de toda esta estructura. Pero aunque la columna no se ve necesariamente, quizá no se logre ver, porque este tipo de pedestales aquí en este lado apenas se logra ver, pero esta es una estructura secundaria. Lo cierto es que esas columnas tienen una cimentación calculada para cargar todo esa carga del edificio completo. Ahora, lo interesante es que cuando Pablo recibe la revelación que la iglesia es edificio de Dios, él está pensando precisamente que la iglesia se tiene que construir como se construye un edificio. La revelación que le están dando, y en esa construcción o en ese significado de esas 2 palabras, oikos, casa, oikos también se puede traducir hogar, oikos también se puede traducir, hermano amado, como familia, como templo y como santuario. Entonces las 2 palabras se relacionan en su significado en nuestro idioma para poder decir que la iglesia es algo que Dios quiere construir y que para construir necesita ministros que Él escoge, que Él llama precisamente, a los cuales, como a mí me daban un juego de planos, también el Señor en las epístolas, en el Nuevo Testamento. No vayamos a buscar más que en figura en el Antiguo Testamento el diseño para la iglesia. Ciertamente en el Antiguo Testamento hay figuras que hablan acerca de la iglesia, pero es exactamente en el Nuevo Testamento donde el Señor reveló a uno en especial que le hizo que él se pudiera llamar perito arquitecto. Eso es algo que está en la Biblia. Y usted lo puede ver aquí precisamente en el contexto del capítulo 3 de Primera de Corintios, cuando leemos el verso 10, dice lo siguiente. Porque dice, conforme, verso 10, a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, y es el apóstol Pablo el que está escribiendo, o un amanuense que le está escribiendo, pero la revelación viene de parte del Espíritu Santo. Entonces dice, conforme a la gracia de Dios, porque todo es de acuerdo a un favor. Tú no puedes ser tan inteligente que creas que por tu cacumen o por tu cerebro, por tus neuronas, por tu materia gris, es que tú estás haciendo lo que estás haciendo si eres un ministro de Dios, sino que dice aquí el apóstol Pablo, conforme a la gracia, conforme al favor de Dios, yo como perito arquitecto. Eso en el original lo que habla es de un constructor principal. Así lo podríamos nosotros entender. Yo como el constructor principal, dice, puse el fundamento. Cuando habla el apóstol Pablo de poner fundamento, es porque, aunque yo no sé si él pudo haber tenido una noción acerca de cómo se construye, yo creo que cualquiera de nosotros cuando vio construir su casa, cualquiera de nosotros cuando ha visto construir alguna edificación, se da cuenta que hay pasos que se tienen que dar antes para poder levantar, para poder construir ese edificio. Y Pablo lo sabe. Por eso dice, yo como perito arquitecto puse el cimiento.
tratemos de usar alguna palabra un poquito más contemporánea. Yo puse el cimiento. Volviendo a lo que se construyó acá, aquí el cimiento que se hizo para cada una de esas columnas está compuesto de algo que se llama modernamente una zapata, que es de hierro y concreto. Un pedestal de hierro y concreto donde se coloca precisamente la columna de metal. Pero hay diferentes clases de edificaciones. Entonces, cuando Pablo dice, yo como perito arquitecto puse el cimiento, noten que él, y es un detalle muy importante, amados hermanos que nos están escuchando en esta mañana, él no está diciendo que él como hombre y como perito arquitecto, como constructor principal, sea él el fundamento. Pequeña y enorme gran diferencia con el concepto que muchos apóstoles modernos tienen acerca de entender que ellos son el fundamento. Y es que es bien importante, porque una cosa es que yo ponga el cimiento y una cosa muy diferente es que yo sea el cimiento. Y Pablo lo aclara muy bien cuando dice, y otro edifica encima. Antes de edificar cualquier cosa tiene que haber cimiento, y un buen cimiento para que se sostenga. Y luego el apóstol Pablo va a hablar de otro tipo de edificaciones sobre el cimiento. Y entonces lo dice, otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. En algunas edificaciones los cimientos es una placa plana completamente que abarca toda el área de la edificación. Hagamos de caso que esta torta, que realmente en este caso en especial es solamente un piso de concreto, pero hay edificaciones que necesitan meter pilotes porque el terreno es demasiado suave hasta llegar a la roca, y luego todos esos pilotes con los hierros que tienen se anclan a una losa que hace el área completa de la edificación, y tanto la planta como los pilotes son el cimiento. Pero sin ese cimiento no se puede edificar nada. Ahora, es muy importante que nosotros vayamos a la palabra, porque usted sabe que a mí lo que me interesa es descubrir. Lo que me interesa es, juntamente con usted, ver qué es lo que el Nuevo Testamento dice acerca de lo que es la iglesia. ¿Sabe por qué es importante? Porque probablemente alguno de ustedes, si el Señor retarda su venida, lo dije el viernes y lo digo hoy y lo voy a seguir diciendo, si usted es un joven que quizá todavía ni se ha casado, pero el Señor lo que va a hacer es que lo va a llamar al ministerio, usted tiene que recordar estas enseñanzas si el Señor lo llama a hacer iglesia, para ir a la palabra y no a sus buenas ideas. No a la ola teológica que en el tiempo en el que usted sea llamado se está desarrollando y usted crea que es lo más importante, porque al fin y al cabo al ministro tal o al ministro cual está creciendo la iglesia. Esto no es asunto de números, esto no es asunto de masas, esto no es asunto de éxito. Esto es asunto de estar conectado con el diseño de Dios y tener un llamado de parte de Dios para llevar a cabo la construcción de algo que se llama edificio de Dios. Aleluya. El verso 11 nos aclara de una vez el apóstol Pablo qué es el fundamento, qué es el cimiento. Dice, porque nadie, y creo que en nuestro idioma español nadie es nadie. Nadie puede poner otro fundamento, otro cimiento. Note, aquí está hablando el constructor principal, que el que está puesto. Quiere decir que ya hay un cimiento. El cimiento sobre el cual se va a levantar el edificio de Dios llamada la iglesia en las
70 o 71 generaciones que ha habido desde que inició la iglesia en el siglo primero, el fundamento se llama, como dice el verso 11, leámoslo juntos, el cual es fulano de tal. Póngale, si usted quiere, ahí el nombre de su apóstol. Póngale, si usted quiere, el nombre de su organización. Póngale, si usted quiere, lo que a usted se le antoje, pero se va a equivocar porque claramente dice que el cimiento es Jesucristo. Aleluya. La iglesia no se puede levantar sobre otro fundamento que no sea Jesucristo. Me gusta mucho ponerle atención sobremanera a los detalles de la Biblia. Y usted y yo debemos ser acuciosos si no queremos ser engañados. Note que en los evangelios leemos mucho acerca de Jesús. Y luego aún en los mismos evangelios oímos acerca del Mesías, el Mashiach en hebreo, el Cristo en griego, y la traducción en nuestro idioma español es el ungido, Cristo. Pero aquí no es casualidad que el apóstol Pablo, cuando habla del cimiento, habla del Jesús, hombre, y Cristo, Dios. Vemos nosotros que él habla de nuestro Señor Jesucristo. Y al definir que Jesucristo, para mí es muy significativo que no dice que Jesús es el fundamento y no dices que solo Cristo es el fundamento, sino que en ese misterio que el Verbo se hizo carne, en ese misterio que al día de hoy, después de 2000 años, todavía los teólogos de las diferentes escuelas y de las diferentes denominaciones cristianas discuten acerca de lo que llamamos la encarnación de Cristo, y algunos lamentablemente están negando la deidad de Cristo. Otros niegan que Jesús pudo haber estado en la tierra, que el Verbo pudo haber encarnado en un hombre llamado Jesús. Pero como el tema no es hoy la deidad de Cristo, ya en algún momento lo abordaremos. Solo quiero dejar muy claro que ahora yo logro entender por qué en los primeros siglos, segundo, tercero, cuarto y hasta quinto siglo, después de que la iglesia se une con el Estado en los tiempos de Constantino, en el año 300 y centavos, siglo cuarto, empieza una enorme batalla teológica entre por lo menos tres corrientes de la cristiandad. Una corriente de Roma, otra corriente de Antioquía y otra corriente de Alejandría. Para 300 o 400 años después de que Cristo vino a la tierra, de que el Verbo se hizo carne, los cristianos de estas tres corrientes no se ponían de acuerdo. Unos decían que Jesús, el que murió en la cruz del Calvario, era solamente un hombre, porque no podían entender cómo Dios podía morir. Otros creían que era solo Dios, y les costaba mucho definir lo que realmente la palabra del Señor dice, que Él es perfecto hombre y perfecto Dios. Ahora, ¿por qué me tomé unos minutitos para hablar acerca de esto? Porque tiene que estar muy claro que el cimiento de la iglesia es el Verbo hecho carne. El fundamento es Jesucristo. Por eso para mí es muy fácil que usted, al entender esto, y esto es el anhelo, es la petición y mi oración, para que mi garganta no se desgaste solamente enseñando esto y no pueda impactar su corazón y no pueda llegar esa palabra y el Espíritu Santo la pueda confirmar para que sea su propia verdad.
Porque, hermano amado, es importantísimo que al entender que el cimiento de la edificación llamada iglesia es sobrenatural, es Jesucristo, cuando venga alguien a decirle que Él es el fundamento, cuando venga alguien a decirle que su organización de esa depende incluso su salvación, cuando venga a decirle a alguien que esa persona que dirige esa organización o esa misión o esa iglesia, de él depende su comunicación con Dios, eso es una garrafal herejía, y usted y yo tenemos que decirle: tú no puedes ser el fundamento. En Primera de Corintios capítulo 3 y verso 11 dice que el fundamento es Jesucristo. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta, hermano amado, y lo vuelvo a repetir, que aun cuando los 5 ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, genuinos, ministros del Espíritu, somos llamados a establecer iglesia, a fundar iglesia, a poner cimientos según la función de cada uno de esos 5 ministerios. Ninguno de esos ministerios, por aventajados que hayan sido, ni siquiera nuestro amado apóstol Ríos, podemos definir que él es fundamento. Porque el fundamento es Cristo. Lo que los genuinos apóstoles hacen es poner ellos, a través de su función ministerial, el fundamento. Ahora, es muy interesante darnos cuenta cómo empieza la iglesia. Tenemos nosotros que recordar que el libro de los Hechos, en sus primeros capítulos, nos indica cómo en el capítulo 1 la iglesia, el Señor, después de estar con sus discípulos por 40 días, y yo quiero que vayamos un ratito ahí. Realmente, tal vez no he avanzado mucho en las notas que traigo, pero lo que sí me interesa a mí es lo que el Espíritu nos quiere enfatizar en esta mañana, y es que nosotros nos damos cuenta que el Señor, en el capítulo 1 del libro de los Hechos, dice en el verso 2 y 3 lo siguiente: hasta el día en que fue recibido arriba, es decir, la ascensión de Jesucristo, después de haber dado mandamientos por el Espíritu, dado instrucciones por el Espíritu a los apóstoles que había escogido. Qué importante es recordar hoy en esta época de apostolitis, que también mi pastor la profetizó. En vida, este varón profetizó que la iglesia se iba a llenar de apóstoles, y le llamó apostolitis siendo médico. Y usted sabe que apendicitis, gastritis y todas las enfermedades del cuerpo terminadas en itis precisamente hablan de enfermedades. Así que ojalá me dé a entender y no se enoje conmigo, pero la apostolitis es una enfermedad de la iglesia hoy. ¿Por qué? Porque la apostolitis habla de muchos apóstoles falsos, de muchos apóstoles llamados por hombres. Y aquí claramente vemos nosotros que el Señor le dio instrucciones, mandamientos por el Espíritu a los apóstoles que Él, ¿cómo dice? Que Él había escogido. Los ministerios primarios son escogidos por Dios. Los 5 ministerios nacen, no se hacen. Por eso nosotros recordamos cómo en Jeremías capítulo 1 y verso 5, cuando habla del ministerio profético, aunque el perfil de los profetas del Antiguo Testamento no es exactamente el perfil de los profetas del Nuevo Testamento, sí es interesante que Jeremías capítulo 1 y verso 5 nos hace ver que un ministerio profético nace antes que fueras
desarrollado en el vientre, yo te di por profeta a las naciones, Jeremías. Eso indica que la escogencia, el llamamiento de los ministerios edificadores para hacer edificio de Dios vienen incluso trabajados desde la preexistencia. Tenemos que tenerlo claro. Por eso no es ir a una universidad teológica, no es ir a un instituto teológico, que son herramientas que nos pueden servir bien usadas y dirigidas por el Espíritu Santo, por supuesto, pero no es un cartón teológico lo que te hace a ti ministro para hacer edificio de Dios. No es de esa manera como se hace iglesia en este tiempo. Y quizá eso es lo que estamos viendo ahora. Que cualquier persona que tiene buenas ideas, cualquier persona que de alguna manera tal vez incluso se ha desarrollado en otro ámbito secular, empieza a aplicar diferentes tipos de actividades o diferentes cosas que cree que van a funcionar porque le funcionaron. Por eso es que hoy en día hay ministros que dicen que la iglesia es una empresa y hacen un sincretismo, hacen una mezcla entre la forma como se desarrolla una empresa secular y cómo se debe desarrollar la iglesia. Por eso vemos grandes imperios teológicos, grandes iglesias que se denominan iglesias del Señor, pero muchas veces los frutos no muestran que son iglesia de Cristo. Y obviamente yo sé que esta palabra puede caer mal, yo sé que esta palabra puede molestar, pero hermano, yo estoy tratando de ser lo más cuidadoso, de ponerle pie de imprenta a lo que estoy diciendo. Estos apóstoles que recibieron instrucciones de parte del Señor ya resucitado, eran ministros escogidos, a quienes también dice el verso 3, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles del reino o acerca del reino de Dios. Ahí estaba Pedro, que escribe en el canon del Nuevo Testamento. No estaba Pablo. Pablo era un fariseo en ese tiempo, era un religioso. No le había amanecido aún a Saulo de Tarso. Pero vemos que el Señor les da los mandamientos y creo entender que mucho de lo que les debe haber dicho, aunque no está plasmado en algún lugar, yo quiero entender que los que estuvieron ahí al recibir esas enseñanzas por 40 días, seguramente forman parte ahora de mucho de lo que fue revelado precisamente en el Nuevo Testamento. Pero es llamativo que para poder edificar lo que el Señor dijo, y acompáñame a Mateo, capítulo número 16, Mateo capítulo 16, donde el Señor, hablándole a sus discípulos, y muy llamativamente haciendo alusión al apóstol Pedro sobre algo que ha sido tergiversado hasta el día de hoy, en el capítulo 16 y verso 15 de Mateo, nosotros logramos ver, hermanos amados, que el Señor le hace una pregunta a sus discípulos. Y les dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Eso quiere decir que todo lo que nosotros podamos recibir por espíritu y discernirlo por espíritu va a ser realmente nuestra propia revelación y no la revelación de otro. Ahora, lo interesante es que ustedes ven que en el verso 17 el Señor menciona el nombre hebreo de Pedro, Simón, hijo de Jonás. Pero en el verso 18, el Señor le va a cambiar el nombre a Pedro, a este Simón, hijo de Jonás, y dice, y yo también te digo, que tú eres, voy a usar la palabra griega, tú eres
Petros. Muy interesante. Tú eres Petros, que se traduce Pedro. Y sobre esta Petras, o mejor dicho, sobre esta Petra en singular, edificaré mi iglesia. Si la iglesia es edificio de Dios, noten cómo el Señor le llama mi iglesia. No puede ser la iglesia de nadie. No puede ser la iglesia del pastor fulano de tal. No puede ser la iglesia del apóstol fulano de tal, aunque tenga miles de iglesias. La iglesia, hermanos amados, le pertenece a Jesucristo. No me voy a cansar de hacer ese énfasis, pero quiero ir despacito. Petros y Petra parece una palabra muy parecida y de hecho trae la misma raíz griega. Pero Petros, terminando con S, se traduce Pedro. Mientras que Petra, por lo menos en esta versión, se traduce roca. Ahora, usted sabe que la iglesia grandota agarró el rábano por las hojas e interpretó muy a su conveniencia hace siglos que lo que está diciendo Jesús es que sobre Pedro iba a edificar su iglesia. Y de ahí agarraron esa mala interpretación para decir, por lo menos en el siglo VII, donde ellos establecen la sucesión papal, que sobre los papas se iba a edificar la iglesia, haciendo de un hombre el fundamento. Mire qué interesante esto. O sea que la moderna o el moderno deseo de los hombres actuales llamados ministros por atraer hacia ellos toda la atención no es nuevo. Los peligros a través de los cuales la iglesia ha estado atravesando son peligros antiguos. Entonces, ¿cómo interpretamos esto? Donde dice el verso 18, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, cuando dice esta roca no se está refiriendo a Pedro, se está refiriendo a Cristo, se está refiriendo a la revelación que Pedro tuvo de parte del Padre, cuando dijo, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa verdad es la roca. Y yo lo entiendo en términos de edificación, porque en los tiempos antiguos no había hierro, no había concreto. Eso es algo contemporáneo. En los tiempos antiguos los cimientos se hacían con roca. Entonces, hermanos amados, cuando el Señor está diciendo, y sobre esta roca que es la verdad que te fue revelada, Pedro, es que yo voy a edificar la iglesia. Eso significa que esa roca que iba a ser el cimiento de la iglesia es Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tenemos que tenerlo sumamente claro, hermanos amados. Claro, el verso 19, aparentemente en la interpretación que hace la iglesia grandota, dice, y a ti te daré las llaves del reino. Eso se lo está hablando a Pedro, pero eso no significa que él sea el cimiento. Tenemos nosotros que recordar lo que dice Primera de Corintios capítulo número 10. Si usted me acompaña rápidamente, usted sabe que yo los domingos me alargo un poco. Al fin y al cabo, muchos de ustedes solamente oyen palabra el domingo y no es un regaño, pero se parece, aleluya, porque no debemos de ser solamente de domingo, especialmente que ahora tenemos la oportunidad de ver la palabra, de oír la palabra en diferentes horarios, si es que no podemos hacerlo en los horarios programados. Pero usted recordará que en 1 Corintios capítulo 10, precisamente el apóstol Pablo, siendo el mismo autor de estos capítulos, indica
ahí en el capítulo 10 y verso 4, dice lo siguiente: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Está hablando de aquellos que salieron de Egipto e iban para Canaán, y que ya nos había dicho antes que son figura de lo que va a suceder a aquellos que nos han alcanzado los finales de los tiempos, que somos nosotros. Y la parte final es la que me interesa mucho, porque dice, y la roca, esa roca que los seguía, claramente dice el apóstol Pablo, era Cristo. Aleluya. Entonces nos queda claro que cuando el Señor le habla a Pedro, y el juego de palabras hebreas es muy griegas es muy claro. De cierto te digo, Petros, Pedro, que sobre esa verdad revelada, que yo soy la roca, y se va a constituir roca, se va a constituir cimiento, edificaré mi iglesia. Y vuelvo a la carga con esa batalla teológica que en los siglos quinto y sexto generó un montón de concilios para tratar de establecer la verdad acerca de la encarnación de Cristo, que en términos muy técnicos y teológicos, basados en, porque muchos de los que escriben teología les gusta usar la transliteración griega en lugar de lo que significa en el español. Esa gran batalla era entre logos carne o logos hombre. Esa era la batalla de esas tres corrientes. Ahora, ¿por qué razón tengo que entender que el enemigo, tengo que entender que las fuerzas de las tinieblas, que el Señor las reprenda, desde el principio de la iglesia trataron de confundir quién realmente era Cristo, el Hijo del Dios viviente? Era precisamente para que la iglesia no tuviera el cimiento adecuado, no se construyera de acuerdo al diseño de Dios, que es sobre Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Las corrientes desde el principio han negado la deidad de Cristo. Y esta semana tuve el privilegio de enseñar a los pastores de la Comunión Internacional de Ministerios Elim sobre el uso de las versiones. Y me dediqué exclusivamente a tratar de sacar a luz el error garrafal de la versión Código Real, versión mesiánica, la cual en muchos de sus pasajes, que es un Nuevo Testamento llamado Código Real, y que mucha gente lo usa sin darse cuenta del peligro, niega la deidad de Cristo. Es un Nuevo Testamento que no tiene ni 20 años. Y ya lleva 3 ediciones. Y tal vez tú que me estás escuchando lo usas mucho. Y ni siquiera has tenido el cuidado de darte cuenta al leerlo, que cuando lees ciertos versos, en la forma como esta paráfrasis amañada, porque no es una traducción, basándose en el hecho de que ellos pretenden que esta traducción viene de manuscritos hebreos, los cuales no existen, más en algunas porciones de Mateo. Ellos pretenden, y dentro de muchos versos, no es el tema, pero sí viene al caso porque se está minando otra vez el fundamento que es Cristo. Estos movimientos mesiánicos andan detrás de establecer por medio de las raíces hebreas un nuevo Cristo, que no es hijo de Dios. A veces le llaman libertador, a veces le llaman llegan a traducir en San Juan 1:1 que el dabar de Dios es solamente la expresión de un Elohim. Siempre tratan
cada vez que el Nuevo Testamento identifica a Cristo como el Hijo de Dios, lo cambian. No basado en manuscritos que no existen, sino basado en la interpretación del autor amañada para sostener un movimiento mesiánico de acuerdo a su propio interés. Sé que estamos en el aire. Sé que alguien se puede molestar, pero que investigue y que trate de darse cuenta que lo que se está queriendo hasta el día de hoy botar o quitar es el cimiento para levantar edificio. Pero aquí viene una pregunta, después de una hora de exposición. Espero no llevarme otra hora, pero voy a ser amable con ustedes. La pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿cómo se construye un edificio? Si la iglesia es edificio de Dios. Bueno, yo puse aquí por lo menos algunas cosas muy rápidas y muy generales. Lo primero que se necesita para el cimiento es hacer una excavación con el propósito de encontrar estratos sólidos donde se pueda colocar los cimientos. Luego se coloca la armadura, hierro, precisamente para hacer lo que se llama el concreto reforzado. Después se funde el cimiento. Todos los que me están oyendo, que han visto cómo han hecho una casa, un cuarto, saben a qué me estoy refiriendo. Luego, cuando antes de fundir los cimientos, se colocan los hierros, cuando es muros, los que se van a hacer, ya sea de concreto, de ladrillo, de bloc, se dejan columnas ancladas al cimiento, y por eso uno verá las armaduras cuando se acaba de fundir. Por ejemplo, los que hacen un segundo nivel saben que esos hierros se tienen que epoxicar si es una construcción posterior para dejar ahí la armadura. ¿Sabe qué creo yo que son esas armaduras, esos hierros que salen del cimiento y que van a conformar las columnas? Como ya le hice ver acá, solo que aquí es en otra forma como se trabaja. Pero esas columnas, los hierros tienen que quedar anclados en el cimiento. Esas son las grandes doctrinas columnares que salen del cimiento para sobreedificar el edificio de Dios. Ojalá me haya dado a entender. Doctrinas columnares que de alguna forma creo yo que vamos a tener que repasar, porque hermano, yo me quedo con la boca abierta cuando oigo personas que han pasado por el cristianismo por muchos años. Incluso oigo ministros que cuando predican, sin darse cuenta, pienso yo, llegan a la conclusión de que la salvación realmente tiene que involucrar obras. Eso me hace pensar a mí que pasajes como Efesios 2:8, que dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, porque es un don, un regalo de Dios, no por obras. Lo dice claro Pablo en Efesios 2. Para que nadie se gloríe. ¿Cómo pueden ustedes, hermanos amados, entender que un ministro trasnochado, yo diría probablemente hasta con espíritu malo ya de parte de Jehová, porque hermano amado, los Saúles se están repitiendo hoy, que tienen espíritu malo de parte de Jehová? Y que de ahí surgen doctrinas de demonios. Pretendan decirle a la gente, a los hijos de Dios, que al descubrir sus errores doctrinales, al descubrir sus falsas revelaciones, y vuelven en sí y despiertan, y dejan ese tipo de organizaciones o ese tipo de coberturas, les digan: si te vas de esta organización ya no eres salvo. Y que haya gente que le dé temor.
que haya gente que lo crea. Eso me indica que están realmente en una ignorancia de las escrituras tan garrafal, porque no tienen esas estructuras, esos hierros, esas doctrinas columnares, como es la salvación es por gracia. La salvación es por fe. La salvación no es por obras. Solo aquel que cree que permanecer en una organización, que sería una obra, ser fiel a un hombre, que también es una obra, que la salvación depende de un hombre, es tener, hermano amado, un analfabetismo espiritual. Por eso nosotros lo que hemos llamado doctrina básica, ahora entiendo por qué, y hermanos de evangelismo, de Iglesia de Cristo Betel que me están viendo, ojalá yo pueda ser lo suficiente enfático para decir otra vez que no es solamente que la gente levante la mano, no es solamente que la gente haga una profesión de fe, eso no es suficiente, tenemos que ponerles el cimiento. Y el cimiento es Jesucristo, que solo puede llegar a través de una revelación de parte del Espíritu. Pero cuando la persona genuinamente nació de nuevo, es urgente que cuando ya tiene el cimiento se le coloquen las doctrinas columnares a través de un discipulado que nosotros le llamamos de corderitos. Porque es la doctrina básica, la que va a estar anclada en el cimiento que acaba de recibir por revelación, para que esa persona que usted y yo sabemos que es iglesia, esa persona es parte de ese edificio llamado edificio de Dios, tenga las columnas ancladas, para que cuando en determinado momento lo quieran engañar, lo quieran manipular, él pueda decir: hermano amado, disculpe, pero al final quien ganó mi salvación fue el Señor Jesucristo. La salvación es por fe, la salvación no es por lo que usted está diciendo. Y aunque tenga 15 días de convertido, tenga un mes de convertido, si le hemos puesto las doctrinas columnares, no va a ser confundido. Esa es mi preocupación. Esa es el interés de estar enseñando sobre esto, hermanos amados. Excavación, colocación de armadura, fundición de cimiento, columnas ancladas, vigas que se colocan en las columnas y techo. Son pasos que el hermano Minor, que en algún tiempo trabajó conmigo haciendo edificaciones y también trabajó acá, él sabe de lo que estamos hablando. Y yo quiero que cada uno de ustedes sepan que son pasos que se tienen que definir primero para seguir con los siguientes. Ahora, si el apóstol Pablo se define como perito arquitecto, como constructor principal, eso quiere decir que son los ministros, vuelvo a la carga, aquellos que van a edificar el edificio de Dios. Y eso se le llama, como este librito, la estructura de la iglesia. Este edificio está diseñado para no caer, por lo menos con un sismo grado 7 o 8. Especialmente es una estructura flexible porque es de acero. Y una estructura, mientras más pesa, más sismo absorbe. Así que esta, como es menos pesada, porque para hacer una edificación de este tipo con concreto tendríamos que tener unas estructuras demasiado pesadas que absorberían más sismo. Yo sé que esto es algo técnico, pero tal vez alguno me logre entender qué estoy tratando de decir. Pero lo cierto es que el Señor tiene ministros especialistas en edificar la iglesia de Cristo. Ya dijimos llamados, que nacen y no se hacen. Entonces, en este listadito, me pude dar cuenta que la excavación, la colocación de armadura y la fundición de cimiento la trabajan los apóstoles genuinos y los profetas. Si usted me acompaña, como que estuviera empezando el mensaje, pero
No se van a poner tristes, hermanos de la alabanza. Ya voy a terminar. Pero en el capítulo 2 y verso 20 de Efesios, un pasaje muy conocido, que también se puede malinterpretar. El apóstol Pablo a los de Éfeso, capítulo 2, verso 20, les dice: edificados. ¿Se acuerda que edificio es oikodomé? Cuando en la Biblia aparece la palabra edificación o edificados, es la misma palabra griega oikodomé. No sé si me entendió. Cuando hablamos de edificio de Dios, edificio es oikodomé. Pero cuando hablamos de edificar o de edificación en el Nuevo Testamento, se usa la misma palabra. A veces con una preposición que lo único que hace es ampliar el concepto. Pero lo que dice aquí es edificados, porque hermanos amados, usted y yo que somos piedras vivas, así nos llama el apóstol Pedro, que usted y yo somos piedras vivas, no piedras muertas, que debemos de ser talladas de acuerdo al diseño de Dios y al trabajo del Espíritu Santo, que usa hombres, ministros. Entonces, dice edificados, porque la iglesia se edifica, la iglesia se construye sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Agarremos esa frase. Si la sacamos de contexto, podría parecer que los apóstoles y los profetas, entiéndase genuinos, son el fundamento. Pero nuevamente el apóstol Pablo aclara si seguimos leyendo el pasaje. Dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Pero inmediatamente dice, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Esto, mis hermanos amados, lo tenemos que explicar. Nuevamente, las estructuras de una edificación en el tiempo en el que se escribió el Nuevo Testamento no eran como hoy. Y especialmente la piedra angular era la piedra que si usted la quitaba, toda la edificación se caía. Entonces cuando ellos dicen sobre el fundamento de apóstoles y profetas, no está diciendo que ellos son el fundamento, sino que nuevamente la piedra angular de ese fundamento es Jesucristo. Pero nuevamente los apóstoles y los profetas lo que hacen es poner el fundamento que es Cristo. Yo quiero dejarlo muy claro. En quien, noten, es decir, en Cristo, en quien todo el edificio, abstráigase de la idea de que estamos hablando de una edificación. Estamos hablando de usted y estamos hablando de mí, que somos miembros del cuerpo de Cristo llamado iglesia. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Vuelvo a la carga que aunque no estemos en el templo, aunque usted esté en su casita, ese lugar especial que Dios le ha dado, sea alquilado o sea propio, sea pequeño o sea grande, sea de una planta de 2 o de 3, no importa. Pero en ese lugar donde usted está ahorita, y tal vez alguno nos está viendo desde el puerto, ¿verdad? Y solamente dejó de ir a la playa para oír el mensaje, pues por lo menos hizo eso. Pero ahí donde está usted, usted y los miembros de su familia, si ya nacieron de nuevo, son la iglesia, son una célula de ese cuerpo. Más adelante vamos a hablar de la iglesia como cuerpo de Cristo, que también hay mucho que el apóstol Pablo recibió. Entonces dice, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Pero la palabra bien coordinado significa que son los ministros los que van a ir coordinando. Aquí creo que es importante recordar por lo menos 2 figuras antiguotestamentarias, donde también podemos, y en algún momento lo vamos a abordar, aprender cosas a la luz del Nuevo Testamento, como es la construcción del tabernáculo de Moisés, que fue una edificación que se hizo en el desierto mientras peregrinaban camino a Canaán. Pero llama la atención que el Señor llamó
obreros, artífices, especialistas como Besaleel y Eliab, me parece que era el otro, que eran especialistas en labrar oro, que eran especialistas en cada una de las cosas que iba a necesitarse como materiales para el tabernáculo de Moisés. Pero el Antiguo Testamento mismo dice que ellos, por el Espíritu de Dios, habían aprendido a hacer esas cosas. Nuevamente nos indica en esa figura que para poder hacer el tabernáculo de Moisés, acuérdese que dice que a Moisés lo llevaron a un monte, ¿se acuerda? Y ahí le mostraron el tabernáculo no hecho de manos. En otras palabras, le dieron los planos de cómo iban a hacer, cómo tenía que construirse el tabernáculo de Moisés. Es muy interesante que nosotros en esa figura vemos los 5 ministerios que se ven claramente en el Nuevo Testamento, a través de Moisés, que representa el ministerio apostólico, Aarón, que representa el ministerio profético, luego vemos a Coat, que representa el ministerio magisterial, luego vemos a Merari, que representa el ministerio evangelístico. Merari, Coat, ¿y cuál nos falta? Los gersonitas. Gerson, Coat y Merari, levitas. Ahí se ven en figura los 5 ministerios, que de alguna manera, a través de los llamados de parte de Dios, bajo la guianza del Espíritu y de acuerdo a los planos que le mostraron al que prefigura al apóstol. Por eso un verdadero apóstol en un área apostólica que el Señor le da, es al que le dan los planos del área del cuerpo de Cristo que Él va a edificar, pero sobre el fundamento, insisto, que es Cristo. Entonces, hermanos amados, si los apóstoles y los profetas tienen que ver con poner fundamento, los maestros, los evangelistas y los pastores trabajarán con las columnas, trabajarán con los muros, trabajarán con las vigas y trabajarán con el techo. Por eso es muy importante que las funciones dentro de la iglesia, por lo menos a nivel de iglesia de Cristo, no necesariamente en las iglesias locales, no tenemos que pensar que a como dé lugar en una iglesia local tiene que haber apóstol y profeta. No podemos pensar o no podemos exigir que en una iglesia local estén los 5 ministerios. Esos 5 ministerios se mueven dentro de lo que es la iglesia. Entonces, indudablemente, lo que yo quiero dejar claro ahora es que cuando Pablo, volviendo a lo que inicié, y tal vez ahí vamos a terminar hoy, ¿se acuerda usted que Pablo habla de que él, como en el concepto de que la iglesia es campo cultivado, campo de cultivo, labranza de Dios, dice, yo planté, verso 6, Apolos regó. Hay funciones que hacen unos ministros y funciones que hacen otros. Por ejemplo, para todos aquellos que tuvieron como pastor y apóstol al hermano Otto, que aquí dentro de la membresía de Iglesia de Cristo Betel hay un buen número. ¿Quién les puso el fundamento? Pues Dios usó a este varón, sin saber que a los años me iba a tocar a mí. Estoy hablando para los miembros de Iglesia Betel, edificar sobre ese fundamento. Y según el diagnóstico, porque ya vimos la serie El diagnóstico de la iglesia en estos tiempos, se hace necesario a veces ir y observar si alguno se dejó quitar el cimiento. Y hay que ir a restaurar ese cimiento en aquella persona que permitió que le quitaran quizá doctrinas columnares. Eso es lo que pretendemos, hermanos amados, hacer en estos próximos días que el Señor nos permita compartir la bendita palabra del Señor. Quiero dejarle para que usted lea, sé que no todos lo van a hacer, pero déjeme soñar que un buen grupo lo va a hacer esta semana, de leer Primera de Corintios capítulo 14, verso 5,
Primera de Corintios capítulo 14, verso 12. No sé si mi hermano Jorgito, cuando pone rótulos, puede poner esas citas. Hoy no se están poniendo rótulos. Hoy está baja la cofradía. No vinieron todos los que debían de venir. Primera de Corintios capítulo 14, 26. Yo le invito a que usted lea todo el capítulo 14 de Primera de Corintios en casa. Porque la próxima vez vamos a hablar sobre lo que el Nuevo Testamento indica que es lo que Dios, a través de esa revelación, nos muestra que nos edifica. Es decir, nos permite ir haciendo en nuestras propias vidas y como iglesia local la sobreedificación para que seamos edificio de Dios. ¿Sabe por qué va a ser muy importante que usted lo lea, lo estudie, lo medite? Porque usted se va a dar cuenta que ahí nos habla que hay dones espirituales para edificar, no dones naturales necesariamente. No conocimientos actualizados o modernos o contemporáneos, sino que para que nosotros seamos edificados, edificio de Dios, ya vimos que se necesita 5 ministerios y vamos a tener que ahondar sobre la función de ellos. Pero también hay dones que son del Espíritu, que según Primera de Corintios 14 nos edifican. Y por eso debemos abundar en esos dones. Hermanos amados, si el Espíritu Santo no llena a todos los ministros y su equipo de servidores en una iglesia local con dones del Espíritu, las iglesias locales se pueden edificar con humanismo. Donde no están los planos, o donde no está la llenura del Espíritu para interpretar los planos, en lugar de colocar la puerta donde va la puerta, se coloca la ventana. En lugar de colocar donde van las ventanas, se colocan las puertas. En lugar de colocar las columnas donde deben de ser, se colocan patas arriba, invertidamente. En lugar de hacer las cosas como el diseño de Dios lo muestra, el Nuevo Testamento se hace al mejor saber y entender de aquellos que muchas veces utilizan criterios humanos para hacer iglesia. Es muy interesante. Y solo les leo para que les quede ahí apetito. Primera Corintios capítulo 14, 26, que lo mencioné al inicio, pero se los leo literalmente. Dice, ¿qué hay que hacer pues, hermanos? Mire qué pregunta. Primera de Corintios capítulo 14, verso 26, con eso ya termino. ¿Qué hay que hacer pues, hermanos? Es como que nosotros le preguntáramos a los ministros de la iglesia emergente, a los ministros de las iglesias relevantes de las que hablamos hace unos días, y entrevistáramos al ministro y le dijéramos, mire, ¿y usted por qué está haciendo lo que está haciendo? ¿Por qué vemos en los púlpitos ciertas actividades? ¿Por qué vemos dentro de los programas juveniles ciertas actividades? ¿Por qué vemos que usted hace esto y hace aquello? Y probablemente nos daría sus respuestas y sus argumentos, pero ya el apóstol les había preguntado a los de Corinto, y como esto se leía en todas las demás iglesias, ¿qué hay que hacer pues, hermanos, cuando os reunís? Y es que eso me hace pensar a mí, cuando tengamos la oportunidad de volvernos a reunir con todas las disposiciones y con todas las situaciones que son un tanto complejas para seguir al pie de la letra las instrucciones del gobierno, que nos van a complicar un poco. ¿Qué hay que hacer pues, hermanos? Usted diría, usar los pediluvios, usar mascarilla,
para contemporaneizar con la necesidad actual, ponerse unos guantes o lavarse bien las manos. Pero aquí Pablo dice, cada cual aporte salmo. ¿Será que cuando nosotros volvamos al templo, Iglesia de Cristo Betel, vamos a traer aporte de salmos? ¿Sabremos qué es eso? Cada cual aporte enseñanza, revelación, lenguas. ¿Por qué hasta antes de la pandemia solo las mismas hermanas profetizaban? Las mismas hermanas hablaban lenguas. Las mismas hermanas interpretaban lenguas. ¿Sabe de lo que estoy diciendo, Iglesia de Cristo Betel? Pero aquí dice, cada cual aporte lenguas o interpretación, pero todo lo que se va a hacer, todo lo que aquí está enlistando el apóstol, ¿sabe para qué es? Que todo se haga para oikodomé, para edificación. Todo lo que se hace en una reunión, en casa, ahora, o en un templo, en el futuro inmediato, si no es para edificación, aunque sea muy atractivo, aunque sea muy bonito, aunque atraiga la atención de mucha gente, si no es guiado por el Espíritu, el cantar, el predicar, el dar diezmos, el dar ofrendas, los dones del Espíritu, si no es para edificación, para ser edificio de Dios, no sirve. Por eso hoy más que nunca tenemos que discernir los dones. Pero acuérdense que el apóstol Pablo, cuando le escribe a la iglesia de Corinto, se goza porque estaban enriquecidos en dones, aunque eran carnales. Hoy la iglesia, tal vez en un diagnóstico final, ni tiene dones, ni tiene espiritualidad. Por lo menos ellos tenían dones, aunque eran carnales. Hoy la iglesia es más carnal que tener dones. Y si la iglesia del final no logramos entender lo que es hacer iglesia de Cristo, mucho menos vamos a entender lo que es hacer novia. Hoy muchos ministros tienen el eslogan: haciendo la novia de Cristo. ¿Será que se está haciendo novia si ni siquiera se sabe hacer iglesia? Yo quiero terminar, hermano amado, diciéndote y preguntándome yo también, porque es valedero. Nuestros pies están sobre el cimiento que es Cristo. Nuestra vida está sostenida en Cristo. ¿O en qué está sostenida? Hay gente que se identifica y gloria a Dios por esa identificación a una iglesia local, llámese como se llame, y se identifica con el ministro que predica, de tal manera que si predica otro no les gusta, o si predica mucho esa persona también se aburre. Pero el punto es, tú que me estás escuchando, sin importar la edad que tengas, ya tienes el cimiento que es nuestro Señor Jesucristo bien colocado. La roca que es la piedra angular, que si no está, el edificio se cae. Y estoy hablando de ti como iglesia. Si no hay piedra angular en ti, si no hay cimiento, y nota que ese cimiento es una verdad revelada. Tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Si eso no lo tienes, si cualquiera que aparece, un testigo de Jehová que niega la deidad de Cristo, te confunde en el trabajo, si aparece un mormón y te confunde en el trabajo, si aparece un mesiánico y te confunde en el trabajo, no tienes cimiento y el edificio está por caerse. Por eso quiera Dios que por lo menos aquellos que a mí me toca el privilegio de pastorearlos en este lugar, tengamos el testimonio claro. Hay cosas que yo repito, pero no es por gusto, porque el testimonio claro es que el Espíritu, con mayúscula, da testimonio a tu espíritu, con minúscula, que eres hijo de Dios, que naciste de arriba, naciste de lo alto. Ese es el cimiento. Cristo en vosotros, aleluya, la esperanza de gloria. Levanta ahí tus manos donde estás. Si te puedes poner de pie, familia, donde estás. Si puedes tú con tus hijos, papá y mamá, levantar tus manos. Cuando nosotros levantamos las manos, estamos testificando. Estamos haciendo algo en nuestro cuerpo, movido por el Espíritu, no solo por el alma. Con nuestras manos levantadas oremos y clamemos al Señor para que estas verdades estén sólidas como cimiento en nuestra vida, y que donde haya duda, el Espíritu se revele. Donde haya religión, el Espíritu nos te lleve al nuevo nacimiento. Padre, en el nombre de Jesús, nosotros venimos delante de ti dándote gracias por tu bendita palabra, que hoy nos ha recordado que la iglesia es un edificio, pero es un edificio cuyo diseño te pertenece a ti. Por eso ningún hombre puede edificar como quiera, sino que nos vemos en la enorme responsabilidad de conocer el diseño, de juntar los materiales, de tener los edificadores para construir edificio que te agrade a ti. Para que así como Salomón, al construir el llamado templo de Salomón, dice la Biblia que hasta que tú descendiste a ver si todo había sido conforme al diseño que tú habías dado, dice la palabra del Señor que descendiste en una nube y llenaste completamente todo el templo, de tal manera que todos perdieron los turnos, y llenaste el templo porque te agradaste. Sabemos que cuando tú vuelvas, vas a venir a buscar al que es parte del templo santo para ti, y lo vas a llenar completamente. Señor, ten misericordia de cada uno de nosotros y ayúdanos, Señor, a retomar el estudio de la palabra, la meditación de la palabra, donde tu Espíritu Santo, Señor, provoque tal hambre en cada uno de nosotros, que a través de esa bendita revelación, de esa bendita iluminación de la palabra, nosotros podamos, Señor, ser fortalecidos en cada una de esas doctrinas columnares, para que ningún terremoto, para que ninguna inundación, para que ningún viento de doctrina
nos mueva por el cimiento que tenemos. Bendice, Señor, cada familia que se dio cita en este culto virtual. Oramos, Señor, para que en Guatemala pronto este virus sea sacado completamente del territorio guatemalteco. Ayúdanos, Señor, a que pronto podamos estar juntos. Pero, Señor, te pido que la realidad de tu presencia en cada hogar, en cada individuo, en cada niño, en cada joven, en cada señorita, sea de tal manera ahora que estén ardiendo en amor, para que cuando estemos juntos se note cuán grandes cosas tú has hecho con nosotros. No nos permitas regresar igual o peor. Por favor, ayúdanos a que regresemos con hambre de palabra, a que regresemos, Señor, a ser responsables de venir a alabar y adorar tu nombre en los horarios establecidos. Ayúdanos, Señor, a ser llenos de tu Espíritu Santo en casa, para que cuando vengamos al templo, oh Señor, se dé tales avivamientos y tales visitaciones con cada uno de nosotros, moviéndonos en dones, en revelación, en enseñanza, bajo el lineamiento bíblico. Que sea un culto agradable a ti, donde seremos edificados, como lo veremos más adelante, para ser un templo santo para ti. Piedras vivas, trabajadas en la cantera, con las medidas exactas, para formar parte de ese templo como edificio de Dios. Pon tu mano de sanidad en el que está enfermo, Señor. Aumenta la fe del que está quizá viendo esta transmisión en su cama y está enfermo de cualquier enfermedad. Y recuérdale, Señor, que tú eres su sanador, que tú llevaste toda enfermedad en la cruz del Calvario y que por tu llaga, Señor, hemos sido sanados. Sé con cada uno de mis hermanos que están bajo una situación económica difícil. Provee, Señor, y actúa como Jehová Jireh. Mueve, Señor, aquellas cosas que cada uno de ellos necesita. Pero especialmente, Señor, enséñanos a ser buenos administradores, para que no sea por una mala administración que estamos en situaciones difíciles. Sabemos que tú eres un Padre bueno, y cualquier situación, por difícil que sea, Padre, tú en tu misericordia puedes actuar. Sabemos que cada situación, por difícil que haya sido, siempre tiene una lección, siempre tiene una enseñanza, siempre tiene algo que tú quieres mostrarnos a cada uno. Ayúdanos a ser agradecidos en cada situación y a poder discernir por qué tú lo has permitido o lo estás permitiendo, para que en ningún momento te apliquemos ningún despropósito. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Recuérdese, seguimos con los tiempos de oración. Hoy a las 9 de la noche, trate de hacer tiempo para poder estar en el turno de oración. Miércoles, viernes, actividades sábado, el próximo sábado. ¿Qué es lo que tenemos el próximo sábado, hermano Maynor? Creo que hay una actividad de servidores. Y el 31, los hermanos varones con sus esposas están invitados desde las 4 de la tarde a tener un tema para parejas. Así que haga tiempo, no se comprometa, para que podamos llegar y ser de bendición a sus vidas. Amén y amén.